el libro La historia de los judíos de Paul Johnson. Lamentablemente, los historiadores rara vez son tan objetivos como ellos mismos desean. La historia bíblica, que para los cristianos, los judíos y los ateos por igual, implica creencias o prejuicios que llegan a la raíz misma de nuestro ser, es una esfera en la cual la objetividad es harto difícil, cuando no del todo imposible. Además, las distintas ramas del estudio arrastran sus propias deformaciones profesionales. Durante el siglo XIX y gran parte del XX, la historia bíblica estuvo dominada por los especialistas en los textos, que por instinto y formación tendieron o tienden a fragmentar las narraciones bíblicas, identificar las fuentes y los motivos de quienes los agruparon, seleccionar sobre esta base los pocos fragmentos auténticos y después reconstruir los hechos a la luz de la historia comparada. Sin embargo, con el desarrollo de la arqueología científica moderna, se ha manifestado una fuerza contraria, pues la inclinación de los arqueólogos es la de utilizar como guías los textos antiguos y buscar la confirmación en los restos físicos. En Grecia y Asia Menor, el descubrimiento y la excavación de Troya, de Knossos y otros asentamientos minoicos en Creta y de las ciudades micénicas del Peloponeso, así como la exhumación y el desciframiento de antiguos registros de la corte hallados en algunos de estos lugares, han rehabilitado los relatos homéricos como registros históricos y permitido a los estudiosos percibir elementos de realidad bajo la leyenda. Así, en Palestina y Siria, la investigación de antiguos lugares y la recuperación y traducción de gran número de registros legales y administrativos han contribuido a restaurar en gran medida el valor histórico de las narraciones de los primeros libros bíblicos. Sobre todo las obras de W. E. Albright y Kathleen Kenyon nos han aportado renovada confianza en la existencia real de los hechos y los lugares descritos en los primeros libros del Antiguo Testamento. No menos importante es el descubrimiento del archivo contemporáneo de los milenios segundo y tercero antes de Cristo, que han vertido nueva luz sobre fragmentos bíblicos hasta la fecha oscuros. Hace 50 años, un fragmento temprano de la Biblia merecía el calificativo de mítico o simbólico. Ahora, en cambio, la carga de la prueba se ha desplazado y cada vez hay más estudiosos que parten de la base de que el texto contiene por lo menos un germen de verdad y consideran que su tarea es cultivarlo. Todo esto no ha significado la interpretación histórica de la Biblia. Tanto el planteamiento fundamentalista como el crítico tenían elementos de una sencillez reconfortante. Ahora vemos en nuestros textos bíblicos guías muy complejas y ambiguas para llegar a la verdad, pero guías al fin y al cabo. Por consiguiente, los judíos son el único pueblo del mundo moderno que posee un registro histórico, por oscuro que sea en determinados episodios, que les permite rastrear sus orígenes hasta épocas muy remotas. Los judíos que dieron a la Biblia una forma similar a la actual pensaron sin duda que su pueblo, aunque fundado por Abraham, podía remontar sus antepasados incluso más lejos, hasta el primer progenitor humano, Adán. En el estado actual del saber, debemos suponer que los capítulos iniciales del Génesis son esquemáticos y simbólicos más que descripciones concretas. Los capítulos del 1 al 5, con su identificación de los conceptos como el saber, el mal, la vergüenza, los celos y el delito, son explicaciones más que episodios reales, aunque en ellos aparecen vestigios de recuerdos reales. Por ejemplo, cuesta creer que la historia de Caín y Abel no tenga ninguna base real. La respuesta de Caín, ¿acaso soy el guardián de mi hermano?, tiene el timbre de la verdad, y la noción del hombre avergonzado y perseguido con la marca de la culpa es tan intensa que sugiere un hecho histórico. Lo que impresiona en la descripción
judía de la creación y el hombre primitivo, comparada con las cosmogonías paganas, es la falta de interés en la mecánica del modo en que el mundo y sus criaturas aparecieron, un aspecto que condujo a los narradores egipcios y mesopotámicos a tan extrañas deformaciones. Los judíos sencillamente suponen la preexistencia de un Dios omnipotente que actúa, pero al que nunca se describe ni caracteriza, y por lo tanto tiene la fuerza y la invisibilidad de la naturaleza misma. Es significativo que el primer capítulo del Génesis, a diferencia de las restantes cosmogonías antiguas, armonice perfectamente en esencia con las explicaciones científicas modernas del origen del universo, y entre ellos con la teoría de la gran explosión. No decimos que el Dios judío se identifica de ningún modo con la naturaleza, todo lo contrario. Aunque nunca es visible, se presenta muy enfáticamente a Dios como persona. Por ejemplo, el Deuteronomio se esfuerza por distinguir entre los despreciados pueblos paganos que veneran a la naturaleza y a los dioses naturales, y los judíos que veneran al Dios persona, y advierten: y al alzar tus ojos al cielo, al sol, a la luna, a las estrellas y a las demás huestes del cielo, no seas inducido a adorarlos o servirlos. Más aún, desde el principio, este Dios personal establece distinciones morales perfectamente claras que sus criaturas deben respetar, de modo que en la versión judía del hombre primitivo, las categorías morales aparecen y son imperativas desde el comienzo mismo. También este aspecto la diferencia nítidamente de todos los relatos paganos. Por lo tanto, las partes prehistóricas de la Biblia constituyen una suerte de cimiento moral sobre el cual descansa la estructura de los hechos relatados. Incluso en sus antecedentes más primitivos, se presentan los judíos como gentes capaces de percibir diferencias absolutas entre el bien y el mal. Podemos ver aquí las diferencias entre la Biblia y un libro cualquiera de historia, en el cual solamente se hace el relato y no se llega al fondo moral o se llega al fondo de la esencia divina. Es una gran diferencia y es una maravilla como la Biblia relata todos los hechos, relata la calidad del hombre, la calidad de Dios, la calidad de la naturaleza, y relata todo cuanto existe de acuerdo al poder de Dios, de acuerdo al conocimiento de Dios, de acuerdo al amor y a la misericordia de Dios y a todos sus atributos, y nos hace saber que nos ha hecho con esos mismos atributos. Pero si le seguimos a Él, podremos hacer lo bueno. Pero si nos alejamos de Él, entonces, igual que nos hacemos mal a nosotros mismos, le haremos mal a la naturaleza. Y esto es lo que sucede ahora con toda la contaminación que existe en la naturaleza, en el calentamiento global y en lo que ya conocemos. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos dejó su palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Fueron diferentes hombres en diferentes épocas, de diferentes profesiones, a los que Dios escogió para escribir su palabra, y sin embargo su palabra tiene un proceso creativo y un proceso evolutivo que nadie puede alterar. Sigue los contornos de la historia, de la geografía, de la arqueología, de la moral, la sigue de una manera tan maravillosa que es imposible para el que la lee con amor no creer que existe un Dios que nos ama y que tiene misericordia de nosotros. Que el Señor los bendiga. Amén.